Muy buenos días, hoy vamos a ver las clases de actos administrativos en el Estado colombiano, los cuales son mecanismos jurídicos de actuación de la administración. Según la pirámide de Kelsen, existen tratados internacionales, constitución, ley, decretos reglamentarios, decretos ordinarios, ordenanzas, acuerdos y actos administrativos. Los actos administrativos son las manifestaciones de la voluntad de la administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos. Ejemplo, un decreto del presidente de la República, una resolución de un ministro, una ordenanza departamental o un acuerdo municipal. Los hechos administrativos también son fenómenos, acontecimientos o situaciones que se producen independientemente de la voluntad de la administración, pero que producen efectos jurídicos respecto de ella. Ejemplo, un accidente causado por un vehículo de la administración. Las vías de hecho. Esta es una figura jurídica de orden jurisprudencial cuando en el cumplimiento de una actividad material de ejecución la administración comete una irregularidad. Las omisiones administrativas son las abstenciones de la administración que producen efectos jurídicos respecto de ella. Consiste en que la administración se obtiene de actuar cuando debería hacerlo. Ejemplo, la administración no coloca señales de prevención con ocasión de una obra pública y produce un accidente que causa perjuicios a alguien. Ahora entramos a clasificar los actos de la administración. Se dice que hay actos de poder o autoridad mediante los cuales la administración actúa con poder de mando, órdenes, prohibiciones y sanciones. También existen los actos de gestión en los cuales la administración se despoja de su poder de mando y actúa por el contrario en igualdad de condiciones entre los particulares. También existen actos de servicio que son aquellos que tienen relación directamente con esa actividad. Ejemplo, el acto mediante el cual se establecen las tarifas de cualquier servicio. Los actos ajenos al servicio público son aquellos que no tienen ninguna relación directa con las actividades de servicio. Ejemplo, la contratación de un pintor para la realización de un cuadro que adornará un despacho público. Los actos generales o actos creadores de situaciones jurídicas generales, objetivas o reglamentarias, son aquellas que se refieren a personas indeterminadas. Ejemplo, los decretos reglamentarios. Los actos individuales o particulares o actos creadores de situaciones jurídicas individuales, particulares o subjetivas o concretas que se refieren a personas que determinan individualmente. Ejemplo, el acto por el cual se destituye a algún funcionario. También tenemos los actos materiales, que son aquellos que son producto de la voluntad expresa de la administración. Se expiden en el consentimiento de los particulares. Ejemplo, un decreto. Los actos bilaterales son los que resultan de un acuerdo de voluntades entre la administración y los particulares o entre las personas jurídicas pertenecientes a la administración, ejemplo, los contratos. Los actos plurilaterales son los que requieren el consentimiento de las personas, ejemplo, el que expiden los cuerpos obligados, por ejemplo, los consejos o las asambleas. También tenemos los actos reglados, que son aquellos que expide la autoridad en cumplimiento escrito de un mandato de ley. Los actos discrecionales son los que se expide la autoridad en aquellos casos en que la ley otorga
opciones frente a la decisión que puede tomar. Ejemplo, cuando el presidente tiene la facultad o no de decretar al estado de conmoción interior, por ejemplo, lo que vemos en el artículo 213 de la Constitución Política Nacional. También tenemos los actos nacionales, que son los que son expedidos por autoridades de orden nacional, tienen vigencia en todo el territorio de la República. Ejemplo, los decretos del presidente de la República. Los actos locales, los dictados por autoridades de carácter departamental, distrital o municipal y que tienen vigencia únicamente en este territorio. Ejemplo, las ordenanzas de las asambleas, los acuerdos de los consejos. Tenemos también los actos de preparatorias que se expiden como parte de un procedimiento administrativo que se encamina a adoptar una decisión que cumple un requisito posterior a ella, o sea, actos de trámite, también llamados. Los actos definitivos y principales son los que contienen la decisión propiamente dicha. Ejemplo, la resolución por la cual se expide algún mandato o alguna jubilación. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.